It's a real pleasure to be here, and I'm grateful to the Fundación Linguales for all the organizations and partners across the region who have brought us together today. And I'm glad that the UK in Panama is supporting this important conversation, and I'm glad the ambassador's here so that you can check what I'm going to say. I think one of the things that when we're meeting at a time when many people are asking more of our institutions across different regions, we've seen pressure on democratic systems and civic space. We see polarization growing, and too often people struggle to have their rights recognized and upheld in practice. In that context, the Inter-American human rights system matters deeply. It has shaped legal standards across the Americas. It has supported progress of equality, accountability, and access to justice. It continues to give people a route to seek protection when national systems fall short. But the system only works if people use it and if institutions act on its decisions. Governments, courts, and civil society all carry responsibility here. They shape how standards are applied. They determine whether people see real change in their lives. The United Kingdom is working alongside partners in that effort. Through the UN Human Rights Council, we support the international system that provides rules and protections that many people rely on. We also learn from regional systems like this one and from the communities who engage with them every day. Multilateral cooperation works best when it listens. It works best when it reflects lived experience and includes those whose voices are too often left out. Earlier, I met a group of activists, and we have lived shared experiences. For too often, we actually don't share our experiences or the journey that we've been on. Even in the United Kingdom, the journey has been a long one, and it's not been an easy road. And I think it's important that we understand that. Across the whole of the Americas, national actors, regional institutions, civil society have driven progress. They have challenged discrimination, improved access to justice, and extended marriage equality. Activists, lawyers, and community organizations have done that work tirelessly in sometimes difficult circumstances over many years. And this is a moment to salute those achievements. Yet, despite those efforts, what we do know is that progress is not guaranteed. Across the globe, rights are under pressure, divisive narratives are taking hold, and for too many people, there is a gap between what the law says and what it delivers. That's why institutions must stay connected to the people they serve. Civil society organizations across the region bring valuable insight into how systems work in practice. They identify where progress is real and where it falls short. They push institutions to respond. Can I just say how important I believe civil society organizations are? My background is a trade unionist. I spent most of my adult life as a trade unionist. And one thing that I have learned is that the most important ingredient of a healthy democracy is a vibrant civil society. You can't rely on politicians. I say that as one, of course. We need to listen to voices and act on what we hear. One of the things that we talked about earlier
with a group of activists is the film Pride, produced in the United Kingdom. An example of how actually two communities, diverse communities, the lesbian and gay community and the miners who were on strike in the United Kingdom, came together through acts of solidarity. Solidarity is not just receiving it, it's also about giving solidarity. And the fact that the narrative of that movie is that the first trade union to move a resolution at the party congress calling for lesbian gay rights was the miners' union. It was because of those joint acts of solidarity that we saw progress and change happen. And I think that is really important. And we will continue to support civil society organizations. We will continue as the United Kingdom to support those efforts. We will support human rights defenders. And we will help strengthen cooperation between institutions. And we will work across with partners across Americas based on those shared priorities and mutual learning. At times like this, it's easy to focus on what's not working. But across this region, we see something stronger. We see institutions that people still turn to when it matters. We see courts that have moved standards forward. And we see civil society that keeps pushing for change and in difficult circumstances. That points to something important, a shared vision that rights are real, dignity matters, and that systems must work for everyone. The Inter-American human rights system has helped make that vision real. Now we need to carry it forward, keep it relevant, to keep it responsive, and to make sure it delivers in people's lives. Together we can do that. Thank you very much. Les damos la bienvenida a este panel. Es un gusto contar con ustedes, no solo en el desarrollo de este panel, sino que sabemos que en múltiples oportunidades han estado defendiendo también los argumentos para el reconocimiento del matrimonio civil en las Américas, y desde ese lugar es que les hemos invitado también a conversar con nosotros en este panel. En esta oportunidad vamos a empezar con Ángela Russo, quien es defensora del pueblo de Panamá, y quisiera preguntarle, a partir de su experiencia y considerando su aplicación en otros países del continente, ¿qué papel considera que juegan las defensorías del pueblo en garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo para que éstas sean protegidas frente a la discriminación institucional, pero también judicial? Tiene la palabra por 10 minutos, luego cada participante tendrá 10 minutos también, pero a los 2 minutos antes de que finalice voy a levantar esta hojita para que ustedes lo sepan, y esa será la señal para culminar. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Iguales y a Bani, a Rocha, por la invitación que se me hiciera una vez más de participar en un evento como este, que considero muy importante a los efectos de que se reconozcan los derechos humanos de todas las personas. La celebración de este encuentro considero que adquiere una relevancia particular en el contexto actual, ya que tenemos una decisión del año 2017 de la Corte Interamericana que todavía no hemos podido en Panamá cumplir, ya que, como bien señaló la compañera que hizo la presentación, hay países que inmediatamente acataron lo que la Corte Interamericana señalaba, mientras que nuestro país todavía sigue en pausa en un tema como este, que no es otro que el reconocimiento integral
de los derechos humanos de las personas LGTBIQ+. Esta actividad tengo que señalar que es importante en el contexto en que se da en la sesión número 56 de la Organización de Estados Americanos. Creo que este es un tema que hay que resaltar toda vez que se haya incluido el tema que busca abordar los desafíos desde el multilateralismo y la implementación de sus estándares ante los cambios globales de las personas LGTBIQ+. Considero que es un avance significativo que se haya logrado incluir este tema en este evento, este evento de tal magnitud. El camino hacia la igualdad plena continúa representado por un desafío para numerosos estados de la región, especialmente cuando se trata de garantizar que todas las personas, y cuando digo todas, es todas sin excepción, porque cada vez que se excluye a alguien, entonces no estamos aplicando el principio de igualdad y no discriminación. Cuando se trata de garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos sin temor a la discriminación, la exclusión o la violencia. La historia de los derechos humanos demuestra que los avances sociales rara vez ocurren de manera espontánea, y por eso es que estamos reunidos y reunidas aquí, porque esto no es una cosa que se va a dar porque sí, sino que, como dijo el embajador, juntos es que, solamente con el trabajo juntos es que se puede lograr un avance en este tema. Yo considero que suelen ser el resultado de procesos complejos, nada es fácil en este tema, sostenidos en el tiempo, impulsados por movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y personas comprometidas con la construcción de sociedades más justas. Y de hecho, buena parte de los derechos que hoy se consideran fundamentales fueron en algún momento reivindicaciones que encontraron resistencia antes de ser reconocidas. O sea, así ha pasado con el tema de los niños, las niñas y los adolescentes, con el tema de las mujeres, pero el tema de los LGTBI se ha quedado de las personas con discapacidad, pero el tema de los LGTBIQ+ sigue siendo un tema pendiente en materia del reconocimiento de los derechos humanos. En cuanto a la pregunta de partir de la experiencia y considerando la aplicación de los derechos humanos, ¿cuál es el papel de la Defensoría del Pueblo que hoy dirijo en esta materia? Tengo que señalar que tenemos una ley nueva para aquellos que no lo saben. Esta ley nueva es la ley 504 del diciembre 18 del 2025, es de reciente data. Esta ley establece un número interminable de atribuciones a la Defensoría del Pueblo, pero básicamente la Defensoría del Pueblo está llamada para vigilar la promoción, protección y la puesta en vigencia de los derechos humanos. Todos ustedes saben que el marco normativo realmente lo tenemos una vez que la Corte Interamericana ha dado los parámetros o cómo se debe interpretar ese derecho a formar una familia y a contraer matrimonio. Sin embargo, una cosa es lo que hay, como también señaló el expositor, el señor embajador, hay un gap, hay una zanja entre lo que es la normativa y lo que es la práctica, ¿verdad? Entonces, yo quiero señalar que 3 ideas puntuales. Las defensorías son mecanismos de garantía y vigilancia democrática, no órganos legislativos ni judiciales.
el derecho a la igualdad y la no discriminación constituyen normas imperativas del derecho internacional de los derechos humanos. La protección de las parejas del mismo sexo debe analizarse desde la dignidad humana, el acceso igualitario de derechos y el cumplimiento de los estándares internacionales. Porque cuando hablamos de que no se reconoce el matrimonio igualitario, no solamente estamos negando esa posibilidad, sino que, tal y como ya escribió alguien, que yo creo que fue Iván, eso es, el matrimonio es como tapar así el sol con un dedo, porque es todo lo que se desemboca el hecho de que yo no pueda contraer matrimonio, porque en materia legislativa, si yo estoy casada, por ejemplo, yo puedo, si cuando yo transfiero un inmueble, yo no pago el impuesto de transferencia. Cuando se muere mi esposo, entonces yo entro en el orden de llamamiento de las personas para poder heredar si mi esposo no ha hecho un testamento. Y así, en el aspecto penal, por ejemplo, no hay violencia doméstica hasta que se reconozca realmente que hay un matrimonio o una unión de hecho. Entonces, y de hecho, tenemos pues que la forma como dar a conocer lo del matrimonio creo que es dando también o explicando que no solamente se ven limitados los derechos humanos de las personas LGTBI al no reconocerse el matrimonio igualitario, sino que eso trae una serie de consecuencias que lo coloca, ¿verdad?, en una situación muy diferente a todas y cada una de las demás personas que componen nuestra sociedad. Desde la perspectiva de las Defensorías del Pueblo y de su desempeño, un papel esencial como instituciones nacionales de derechos humanos es lo que queremos resaltar. Su función no se limita a reaccionar ante vulneraciones concretas, sino que también implica promover una cultura de igualdad, monitorear la actuación estatal, formular recomendaciones a las autoridades públicas, acompañar a las víctimas de discriminación y contribuir a que, como dice la propia ley, estar vigilantes a que se cumplan los derechos humanos de todas y cada una de las personas, incluyendo los LGTBI. De hecho, en la Defensoría contamos con un observatorio que tiene que ver con las personas LGTBI, y la experiencia comparada en América Latina demuestra que las defensorías han sido actores relevantes en los procesos de reconocimiento de derechos de las personas LGTBIQ+. Nosotros en la Defensoría recibimos quejas, peticiones y también acompañamos a las personas que tienen un problema para que cuando van donde una autoridad, pues vayan con la Defensoría y no se sientan que van solos. Entonces, esas son cosas que las defensorías pueden hacer en defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI. Cuando hablamos específicamente de parejas del mismo sexo, el desafío principal, en mi opinión, consiste en garantizar que reciban la misma protección jurídica que cualquier otra familia. El sistema interamericano de derechos humanos ha sido claro al señalar que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por el principio de igualdad y no discriminación, como se ha mencionado, que se señaló en la opinión consultiva número 24 del 2017. Para finalizar, porque no me quiero extender, este reconocimiento que estoy señalando que debe hacerse a todas y cada una de las personas no es otra cosa que la materialización del derecho a la igualdad y la no discriminación. Y debe quedar bien claro que no se trata de hacerle un favor a nadie. Este es un derecho humano al que todas y cada una de las personas,
incluyendo a las personas LGTBIQ+, tienen derecho. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras y de hecho, bueno, damos la bienvenida al comisionado José Luis Caballero, comisionado de la CIDH, pero además relator LGBTI. Quisiéramos que por favor nos pueda comentar cuáles son el desarrollo del sistema interamericano en relación a la protección de parejas del mismo sexo y sus familias y de qué manera la Relatoría LGBTI promueve la implementación de estos estándares en el hemisferio, qué mecanismos, herramientas existen para que los estados comprendan y apliquen los estándares. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, es un honor estar aquí. Gracias a la Fundación Iguales Panamá. Gracias, Iván, por esta invitación. Y me da mucho gusto, defensora Karen Simi. Nos vimos hace 2 semanas en Brasilia, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, y un gusto estar con todas y todos ustedes esta tarde. A ver, yo quiero, en esta idea de los órganos del sistema interamericano, ¿qué han hecho o qué hacen para promover el tema del colectivo y el fortalecimiento del matrimonio igualitario? Voy a tratar de decirlo brevemente. ¿Me toca una intervención o van a ser 2? Una intervención de 10 minutos por ahora. Ah, bueno, entonces todo lo que traigo aquí y acá, a ver si en 10 minutos. Miren, yo creo que lo primero que ha hecho el sistema es fortalecer su propia capacidad interpretativa, que eso es muy importante, de la Convención Americana. Es decir, el sistema interamericano se ha creído y se ha tomado en serio que tiene en su mandato la posibilidad de traer la Convención Americana de 1969 a 2026. La Corte Interamericana como intérprete auténtica de los tratados y la Comisión Interamericana en la elaboración y la presentación de estándares. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy relevante pensar cómo el derecho interamericano de los derechos humanos ha sido evolutivo y ha permitido la reivindicación de los derechos que están detrás de la libertad sexual, de la orientación sexual y de identidad de género de forma clara a lo largo del tiempo. Si ustedes se sitúan en 1969, claro, cuando los estados partes de la Convención Americana ratifican la convención, había un modelo de familia determinado y un modelo de libertad sexual determinado y un modelo identitario sexogenérico determinado. Usted si nace con pene tiene que ser hombre y sentirse hombre, usted si nace con vagina es mujer y tiene que sentirse mujer, y esa identidad es absoluta concordancia entre la biología y el sentido del género. Si usted nace hombre o mujer, tiene que tener atracción sexual por gente del sexo opuesto. Usted tiene que formar una familia, casarse en el matrimonio heterosexual y tener hijos e hijas que Dios le dé, ¿no? Y entonces lo que hace la jurisprudencia interamericana, y eso no es retroactividad, sino es interpretación de los estándares, es el desdoblamiento de los derechos, que esa es una gran aportación. Derecho a la identidad sexogenérica es uno, con concordancia, ¿no? Sexogenérica, en el tema cis o el tema trans, que eso lo ha tratado el sistema interamericano. Usted tiene derecho a la libertad sexual siempre y cuando sea entre adultos consintientes. Usted tiene derecho a decidir y a formar su libertad de agencia reproductiva, y usted tiene derecho a la protección que la ley le da a los distintos modelos de familia, que son variados, y a tener las mismas condiciones de la protección dentro del modelo de familia, del derecho a contraer matrimonio, como dice el artículo 17 de la Convención Americana, en la forma que quiera. Entonces creo que esa es una gran aportación del sistema interamericano, la construcción de los diferentes derechos que están dentro de las coordenadas sexoafectivas y poderlo traer en función del colectivo LGBT desde la propia concepción interpretativa de los tratados internacionales. Esa sería como la construcción interpretativa de los derechos. En segundo lugar, yo creo que ha sido establecer a través de la interpretación, pero también de la resolución de los distintos casos, qué se juega
en el respeto a los derechos del colectivo. O sea, es decir, el tema de la discriminación, de la igualdad como prohibición de discriminar con respecto a la convención, el tema de la igualdad como prohibición de discriminar con respecto a las leyes internas, el artículo 1, el artículo 24, ¿dónde está el alcance del derecho a la vida privada?, que es el que está en el artículo 11, y dónde está el alcance del derecho al artículo 17, que es formar una familia, el derecho al matrimonio. Y las garantías judiciales en caso de que no se respeten estos derechos. Creo que todos los casos que han llegado ante el sistema rondan el dar contenido a estos derechos dentro del matrimonio igualitario, dentro de la adopción por familias conformadas por personas, parejas del mismo sexo. Esa sería la segunda. Y la tercera, pues establecer los mecanismos que están en manos de los órganos del sistema para poder llevar esto adelante. Los órganos del sistema no se han pronunciado en casos contenciosos sobre el matrimonio igualitario. Tenemos en la Comisión Interamericana un caso de Chile, que es el caso Peralta, que es un caso que está todavía en la fase entre informe de fondo y seguimiento, ¿no?, en esta área reservada, que es un caso de 3 parejas en Chile que decidieron que el Estado, antes de la reforma que se hizo, validara sus matrimonios, ¿no? Otorgar el matrimonio en caso de una pareja o validar a los matrimonios contraídos en el extranjero. Y es un caso que probablemente se publique el informe, deseablemente porque la comisión repare o llegue a la Corte Interamericana. Pero los órganos del sistema sí se han pronunciado en derechos, digamos, adyacentes que están en la capacidad de decidir y tener garantías vinculadas con una forma de hacer pareja. Como ustedes conocen, el caso 3, voy a decir, el caso Atala de 2012, que llegó a la Corte Interamericana y que es un caso que tiene que ver con la custodia de hijos e hijas, una madre que tiene una pareja del mismo sexo. El caso Duque contra Colombia es otro caso importante que tiene que ver con relación a los derechos patrimoniales y de seguridad social que procura una pareja del mismo sexo. Y luego en sede de la comisión, sin que llegara a la Corte, felizmente, porque hay que desmontar la idea que todo tiene que llegar a la Corte Interamericana, ¿no? En la comisión también se reparan derechos, se generan estándares. Es un caso importante colombiano que es Marta Lucía Álvarez, una defensora que ella, estando en prisión, luchó por una cosa que nos parece ahora elemental, y que es que el Estado permitiera que las visitas íntimas fueran entre parejas, o la pareja que fuera, no entre matrimonios heterosexuales exclusivamente. Entonces creo que esos casos han también permitido avanzar tangencialmente lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, y como ustedes saben, pues la sede de la opinión consultiva 24 de 2017 con respecto a Costa Rica, ¿no? Y dentro de eso, pues evidentemente la Comisión Interamericana, como un tercer punto, ha ido trabajando en lo que se requiere a los estados. Y a los estados se les requiere caminar hacia la conformación del matrimonio igualitario, no ya solamente a uniones de hecho, a figuras equiparables o similares, sino exactamente al matrimonio, porque de lo contrario sería un régimen de separados pero iguales, ¿no?, que es finalmente discriminatorio. A la conformación de modelos de familia, incluso la adopción de hijas e hijos por parejas del mismo sexo. En tercer lugar, al reconocimiento de estas familias. Y en cuarto lugar, a la inclusión en el sistema de seguridad social, de patrimonio sucesorio, a parejas del mismo sexo. Creo que esos 3 serían los avances del sistema interamericano en esas coordenadas. Yo nada más quisiera reforzar el sentido de la lucha del colectivo por mantener actualmente esos estándares, porque estamos
Miren, no creo que exagere mucho si les digo, o no creo exagerar, si les digo que estamos en un momento de un punto de inflexión muy fuerte y que podemos perder derechos ganados, ¿eh? Entonces, yo creo que es un tema que tenemos que reivindicar, no solamente por la apuesta del colectivo LGBT, sino la apuesta por el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, como un modelo civilizatorio. Eso es muy importante ahora, y yo lo digo por todos lados porque estamos en una coyuntura delicadísima. Eso. Muchas gracias, relator. Les pido, por favor, para nuestra siguiente panelista, que tengan a bien coger los materiales para la interpretación, ¿sí? Porque va a hablar en portugués, en caso que lo necesiten es importante. Recuerden que posteriormente vamos a tener una ronda de preguntas, por lo cual les pediría ir afuera a solicitarlos si los requieren. Le doy la bienvenida a Simi Larrat. Ella es secretaria nacional para la promoción y defensa de los derechos de personas LGBTIQ+, en Brasil, y justamente en relación a estas amenazas que se mencionan, cabe recordar que en Brasil ha habido un avance en el reconocimiento de parejas del mismo sexo. Sin embargo, no hay una ley federal que lo regule, frente a lo cual existen ciertos desafíos y riesgos en torno a estas amenazas en la región. Desde esa experiencia, y considerando además la reivindicación que por años se han dado desde Brasil para los derechos de personas LGBTIQ+, desde su experiencia, ¿qué le puede compartir a otros países de la región para hacer frente a los desafíos institucionales y los desafíos culturales que claramente se oponen al reconocimiento de matrimonio de parejas del mismo sexo y sus familias? Bom dia a todas as pessoas. Queria primeiro agradecer o convite à Fundação Iguales, à Coalizão LGBTI ITS das Américas, à Rede Litigância e à Organização de Jovens em Diplomacia, por esse convite, por essa oportunidade de estar dialogando aqui com vocês, com muita honra, representando aqui o meu país, o governo brasileiro. Queria saudar todo mundo que está aqui na mesa, que nos divide, né, essa mesa também, e explicar um pouco de como essa realidade se dá, no Brasil. Como já foi dito, primeiro eu acho que tem um marco, né? O matrimônio igualitário, ele foi a primeira conquista no Brasil, mas eu acredito que ela tem uma potência muito forte a partir do momento do que nos move a lutar por matrimônio. Fala muito sobre nós. Fala muito sobre o que nos move na política, né, que é a busca por amor. Então, em tempos de discurso de ódio, este segue sendo, né, uma jornada, segue sendo uma luta que fala muito sobre o que nos move na vida, né? E foi a primeira conquista que nós tivemos no Brasil. Como já foi dito, essa conquista ela veio via Supremo Tribunal Federal, a instância máxima da justiça brasileira. Então, ela não vem, ela é uma opinião, né? Ela é uma compreensão do que a justiça brasileira entende, que o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo ela é igual e é equiparada a qualquer outro matrimônio. Bom, esse mesmo Supremo Tribunal Federal, anos depois, nos presenteia, né, com outras conquistas, como o reconhecimento da identidade de gênero, a doação de sangue, enfim. E esse mesmo Supremo, anos atrás, ou anos depois, vai dizer que o Congresso brasileiro ele é omisso às pautas LGBTQIA+, e equipara também a violência transfóbica, LGBTfóbica, homofóbica, ao racismo no Brasil. Bom, o que acontece a partir daí? Em 2011, quando ele reconhece o matrimônio, ele permite que casais se casem, né? Isso, obviamente.
Mas a gente olha para essa decisão e percebe que nós temos, a partir dessa conquista, 101 direitos. Naquele momento nós identificávamos 101 direitos correlatos a este e que deveriam automaticamente vir com essa compreensão. A gente está falando do divórcio, a gente está falando da adoção, a gente está falando de plano de saúde entre casais, né, nas empresas, a gente está falando de diversas, né, conquistas, outros entendimentos, outros direitos que deveriam vir imediatamente, mas que não vieram automaticamente e demandaram de nós um esforço de fazer com que esses direitos, que todos os outros casais, que todos os outros casamentos têm, também fossem, né, ligados às pessoas LGBTQIA+, que a partir daí saíram casando e demonstrando o seu amor. Então, todos os anos, desde 2011, há casamentos coletivos organizados, né, para além dos casamentos que ocorrem livremente, né, em várias cidades se reúnem ainda hoje para celebrar coletivamente esses casamentos, para demonstrar para a sociedade, né, que nós estamos defendendo o amor entre nós. Então, foi uma jornada de vários anos. A cada ano, mais um desses direitos vinha, como a adoção veio, né, como os direitos previdenciários seguiram, e assim por diante. Então, todos os anos, né, nós temos um passo a mais para fortalecer o matrimônio igualitário. Porque, e eu acho que também isso é importante para fazer com que a gente demonstre que nós não vamos dar um passo atrás, que nós vamos seguir caminhando para frente. Então, essa é uma jornada que ela não para, que a todo ano nós estamos identificando uma questão a mais, né? E nós temos o Supremo Tribunal Federal e nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta todas essas decisões e algumas leis, né, de como a justiça vai lidar com essas compreensões. Então, o nosso Conselho Nacional de Justiça, imediatamente após o casamento, faz um requerimento, né, uma resolução, né, para os cartórios brasileiros, né, para que, né, esse casamento fosse permitido, e a partir daí várias resoluções para que essas compreensões sejam agregadas ao direito matrimonial. Vou dar um exemplo. Há 2 anos, eu acredito, né, nós também conseguimos que a violência doméstica, né, que já era uma legislação e uma compreensão, né, para outros matrimônios, também fosse aplicada a casais gays, a casais do mesmo sexo, né, entendendo que este casamento também está sujeito à violência doméstica. Então, são vários passos que nós vamos dando a todo ano para fortalecer o matrimônio e identificar em outras legislações, em outras legislações que vão surgindo, mas que, para nós, a gente olha e se reconhece naquele direito, mas que, quando chega na vida real das pessoas, quando chega no dia a dia cotidiano, quando uma pessoa procura um cartório, quando a pessoa procura algum direito, não está dado. E aí nós vamos fortalecendo a partir dessa compreensão. Essa mesma lógica. Então, o matrimônio nos deu uma compreensão de como nós vamos regulamentar esses direitos. Para além do matrimônio, para essas outras conquistas que o STF e que a justiça brasileira vem permitindo à população LGBTQIA+. Então, a mesma coisa a gente faz com o reconhecimento da identidade de gênero. Então, o meu RG, eu posso colocar lá que eu sou de sexo feminino, gênero feminino, né, fazer a minha mudança de nome, mas nós não podemos usar o banheiro, nós não podemos. Então, tem várias outras conquistas que deveriam vir imediatas, mas que não vêm e que nós vamos fortalecendo na mesma estratégia que o matrimônio nos ensinou.
Então, a conquista do matrimônio, ela significa muito para a nossa jornada, porque ela nos deu uma compreensão que vai para além disso, tendo em vista que o Congresso brasileiro continua omisso e continua se negando a promover qualquer debate sobre a nossa população e a qualquer conquista. Né? A gente tem crescido a participação das LGBTQIA+, nesse espaço do parlamento, mas ainda não o suficiente para que a gente promova uma outra realidade no parlamento brasileiro. Mas temos feito isso com muito orgulho e com muita presença, porque a nossa chegada no parlamento, no Congresso Nacional, também faz com que a gente lute por direitos que não são da nossa pauta específica, mas das quais nós fazemos parte, como a escala 6x1, que veio pela mão de uma parlamentar travesti no Brasil e que é a maior conquista dos trabalhadores da história dos últimos 10 anos. Veio pela mão das LGBTQIA+ organizadas. Então é dessa forma também que a gente vai promover um diálogo no parlamento para falar que as nossas conquistas e os nossos direitos também não podem ser apagados. Então, sigamos nessa jornada e vida longa ao matrimônio igualitário para todas nós. Iván, querido, préstame un ratito, porque los otros no funcionan. Muchas gracias. Y justamente en ese llamado a la conquista de derechos desde la sociedad civil, a resistir y también ayudar a los organismos internacionales en la aplicación de los estándares, tenemos a Iván Chanis, que conocen, director de la Fundación Iguales Panamá, sede también de este evento. Querido Iván, quisiéramos saber cuáles son tus recomendaciones para que la sociedad civil se articule de manera eficiente para ayudar justamente en la aplicación de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en ese sentido darnos a conocer cuál es la evaluación de la aplicación y el impacto que ha tenido la opinión consultiva 2417 en la región y en Panamá, por supuesto. Perdón. Gracias, Karen. Yo voy a tomarme un minuto simplemente para volver a agradecer, me toca como director ejecutivo y presidente de Fundación Iguales, al apoyo del Reino Unido, de la Red de Litigantes de las Américas, de la coalición LGTBI ante la OEA y de Jóvenes por Diplomacia. Esto es un evento que se ha venido planeando con mucha anticipación, como saben, y como lo mencionó la honorable magistrada y defensora del pueblo, pues la coyuntura de este evento se enmarca en un evento mucho más grande y mucho más importante, o igual de importante, para la vida de todos nosotros en las Américas. Entonces yo tengo que iniciar reconociendo que agradezco profundamente que hayan todos ustedes sacado un espacio, tanto quienes están en este panel como el que siguen, de venir acá, porque sé que hay un gran conflicto de dónde estar o estar en varios lugares, así que estar aquí es un testimonio de que creen en el trabajo de Fundación Iguales y creen en los derechos humanos de personas LGBTQ+. Asimismo, voy a romper el protocolo también, porque puedo hacerlo. Quiero hacer una mención especial y de agradecimiento, porque la defensora está aquí como defensora del pueblo, pero hasta recientemente fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y en lo que nos atañe, que es un trabajo que hace Fundación Iguales de litigio estratégico por muchos años, como saben, por más de casi 10 años yo estuve litigando el caso de matrimonio igualitario en Panamá. No ganamos el caso, pero ganamos una opinión distinta o disidente de la mayoría, que yo les invito a todos los que están aquí, aunque no sean abogados, que la lean, porque es un ejemplo de dignidad, es un ejemplo de creer en el sistema interamericano de derechos humanos y creer en los derechos y la dignidad de cada uno de nosotros, que fue el voto separado de la magistrada aquí presente, y quiero pedir un aplauso en agradecimiento. Ahora sí, respondiendo a la pregunta, y bueno, agradeciendo también la presencia de todos los que están acá, espero que el almuerzo esté bien. Yo voy a hacer una serie de comentarios. Yo creo que aquí estamos muchísimos activistas, Karen, tú incluida, del hemisferio, que trabajamos de manera coordinada. Hemos entendido que la coordinación, que el intercambio de experiencias, que estar en contacto con lo que pasa en una corte distrital de Bolivia afecta
a las vidas de panameños y panameñas, porque formamos parte de un sistema interamericano. Por eso hoy la conversación baja más allá de Panamá, habla del sistema interamericano, de sus estándares y de la importancia. Entonces, desde lo internacional, pues justamente estos espacios de diálogo, ¿no? Y de socialización que estamos teniendo hoy es justamente una estrategia que todos debemos replicar y verla como importante. Participar de espacios de seguimiento y consulta de la CIDH y de la Corte en reuniones consultivas. Gracias, comisionado. La comisión es un espacio abierto que está en constante consulta. Tenemos que utilizar los espacios. Si no lo utilizamos nosotros, alguien más lo va a utilizar. Algo tan sencillo como enviar un email a la relatoría con una ley que pasó. En Panamá acaba de pasar una ley controversial que a luz de la fundación lo consideramos como un peligro, como una posibilidad de abrir una puertecita para limitar la libertad de expresión, la libertad de asociación de personas LGBTQ+, y lo que hicimos fue enviarle un email a la persona de la relatoría para que supiera que eso está ocurriendo. La relatoría no puede saber todo lo que pasa en cada lugar del hemisferio, entonces hay que hacer ese trabajo y aprovechar esos espacios. Trabajar en coaliciones, yo creo que, es un ejemplo que trabajar en coaliciones es un éxito. Estamos aquí con activistas de más de 60 países que representan a 80 organizaciones de la región. Ayer, de manera unísona, tuve el honor de expresar en 2 minutos y medio que creemos que debe ser el futuro de las Américas, y eso no solo se logra porque Iván Chanis o Fundación Iguales quería hablar, se logra tras 10 años de trabajar con coaliciones, de conocer a los activistas desde el Paraguay hasta Canadá, y que muchos están aquí. Entonces yo los invito también a las personas que son de Panamá o otros países que no forman de la coalición, que se acerquen y conozcan el trabajo que estos activistas están haciendo en todo el hemisferio, que es fantástico. Asimismo, si bien hablamos del sistema interamericano, algo muy especial, y si me pongo muy técnico me avisan, pero bueno, mi pasado es internacionalista y diplomacia. También ese encuentro que tiene el sistema de Naciones Unidas con el sistema interamericano es uno bellísimo. Se nutren ambos sistemas de sus estándares, se nutren de los relatores y de las opiniones. No sé quiénes conocen a Graham Reed. Él es el enviado especial de Naciones Unidas contra la violencia de personas LGBTQ+. Él constantemente hace consultas y se reúne también con la Comisión Interamericana en espacios como ILGA, ILGALAC y demás. Entonces, ese intercambio nutre, y nosotros tenemos que nutrir de jurisprudencia nacional o de participar de estos espacios porque los sistemas se encuentran y eso también nos beneficia. Bueno, y asimismo, todos los mecanismos de Naciones Unidas. Yo sé que es difícil entender todo el sistema interamericano y luego entender todo el sistema universal, pero hay organizaciones o expertos que tienen un nivel de experticia en cada uno, o en un comité, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es tan importante, muy importante también que lo conozcamos. Entonces, aprovechar el EPU, los comités de seguimiento de tratados, es también una estrategia que a nivel internacional debemos llevar adelante. En lo nacional, campañas de educación. Fundación Iguales inicia con ser una organización que busca educar en derechos humanos, y creo que ahorita mismo más que nunca, con la polarización que existe, tenemos que regresar a la base de tener que explicar o educar sobre la importancia de los derechos humanos. Ayer escuchamos a activistas de todas las Américas pidiendo libertad de religión, libertad de conciencia. Pues yo también creo en la libertad de conciencia, yo también creo en la libertad religiosa, porque es un derecho humano, y el que reconoce los derechos humanos y su universalidad o su indivisibilidad reconoce que si se viola un derecho humano, se violan todos. Porque el ejercicio de un derecho humano, en este caso, el que hablamos hoy, de la no discriminación, es tan importante como un derecho fundamental como por decir el sufragio o al ser un candidato político. Porque cuando se priva un derecho a una minoría, a un grupo o a una persona por una condición, ¿qué te asegura que no van a cuestionar los derechos que tengas en un otro espacio? Entonces, estaría en el beneficio de quienes no creen en el matrimonio civil de pareja del mismo sexo apoyarlo, porque ¿quién dice que mañana no van a volver a prohibir los matrimonios interraciales? Como hasta hace nada se prohibía en muchos lugares del hemisferio, especialmente en el norte. Entonces, esa educación no hay que dejarla. No hay que estar por sentado que la gente entiende de qué hablamos.
Y justamente en la época del algoritmo, del spam de 3 segundos, nos toca también ser estratégicos y comunicar de manera diferenciada. A nivel nacional también, y eso es algo que también junto con Karen iniciamos ya hace años, la importancia de investigar, de generar data. No sé cuántos conocen el INEC en Panamá o a su Institución Nacional de Investigación Estadística. No formamos parte de sus intereses. No estamos dentro de las poblaciones que están investigando si tenemos acceso laboral, si sufrimos violencia o no discriminación, cuál es el índice de violencia doméstica de parejas del mismo sexo, personas LGBTQ, el nivel de escolaridad. Como no somos parte de las estadísticas, no somos parte de las posibles soluciones de política pública. Tenemos que investigar y si el Estado no investiga, nosotros generar nuestra misma data para generar esa incidencia. El litigio estratégico, pues ya, eso está bastante obvio. Para quienes no conocen qué es el litigio estratégico no es representar a cualquier persona que ha sufrido una violación de derechos humanos, no. Es ver en una violación posible de derechos humanos un caso emblemático que con el tiempo vaya a cambiar la opinión pública o la sensitividad de la sociedad frente a esa violación de derechos humanos. Entonces, es un trabajo que conlleva un conocimiento técnico. Tienes que conocer el derecho, o sea, tienes que estudiar mucho, constantemente estarte nutriendo de información. Tienes que tener un equipo legal, sí, tienes que tener expertos y tienes que pensar a largo plazo. No es algo que de la noche a la mañana vas a cambiar. Son casos, el caso de matrimonio litigamos por casi 7 años ante la Corte Nacional. Estamos en la Corte Interamericana. No sé cuándo sea admitida o no, de eso no vamos a hablar. Pero así otros casos, hay una posibilidad entre 10 y 15 años de que tú litigues un solo caso, una sola temática. Obviamente con el tiempo evoluciona, pero eso es un recurso que tenemos las organizaciones que trabajamos derechos humanos. Y en esa pregunta sobre también que hacías, Karen, yo creo que el impacto de la OC 2417 es notable, ¿no? La opinión consultiva marca un antes y un después, un gran parteaguas. Si bien, y como el distinguido comisionado mencionó algunos de los casos, sí, tenemos Atala, el derecho a la vida familiar, a la privacidad de Atala, que es fantástico ese caso, fue el gran primer caso que toca la temática LGBTIQ+. Tenemos a los demás casos como Duque versus Colombia también, Freire Ecuador. No es hasta la opinión consultiva que se organiza de una manera lógica y de una mirada humana también, qué significa no ser reconocido como una pareja del mismo sexo frente a sus derechos patrimoniales, todo lo que se deriva de eso, y también el derecho a la identidad de género de personas trans. Entonces, ya no hay una conversación por las ramas, ya hay una decisión propia de la opinión consultiva, si bien en cuanto a la implementación no ha sido fácil, sabemos que inmediatamente Costa Rica y Ecuador dieron el gran paso inmediato del reconocimiento y la legalización del matrimonio civil de parejas del mismo sexo. Países como Panamá, otros, como saben, Guatemala, Paraguay, Perú, todavía no hay matrimonio civil, pero partimos de una base, partimos de un piso mínimo que está establecido de manera muy clara en la opinión consultiva 24 sobre justamente cuál es la obligación de los estados de proteger en la dignidad a las personas y a las parejas del mismo sexo y a las personas trans, y nos da esa herramienta de recurso de socialización, de incidencia, de educación y de litigio estratégico. Sí, hoy día cualquier demanda que tengamos sobre el no reconocimiento de algún derecho derivado del matrimonio, pues utiliza como base jurídica la opinión consultiva 2417. Los retos están hacia la sociedad civil, sobre todo, creo, porque todo tiene su lado bueno y malo, ¿no? Digamos, o complejo. Celebramos que la Corte en su momento dijo que esto debe ser analizado, por así decirlo, de manera progresiva por los estados, en su buena fe. Y sí, la buena fe está muy bien en su momento, pero la buena fe no puede conllevar
10 años, porque el próximo año cumpliremos 10, de que la Corte dijo, Estados, miembros de la Convención Americana, tienen que regularizar matrimonio y tienen que regularizar el derecho a la identidad de personas trans. Entonces, ahí es donde tenemos que seguir argumentando y con fuerza, y quizás diría yo, y que eso termino, de manera creativa, cómo vamos a lograr esa buena fe de los estados, esa falta de voluntad política que muchas veces tenemos en nuestros dirigentes. Y creo que un espacio como este, en casa llena, en medio de la OEA, cruzando la calle, están nuestros cancilleres y nuestros representantes de los estados, es una buena forma de hacer esa incidencia. Gracias. Muchas gracias, Iván. Bueno, por temas de tiempo y de agenda en general que tenemos también, vamos a tomar solamente 4 preguntas y les pido que las personas que las tengan levanten la mano para que les puedan acercar un micro y las puedan hacer. Les pedimos precisar la pregunta, si la quieren hacer a todo el panel o a alguna persona en particular, y Abdías nos ayuda en este momento con ella. Mi nombre es Mateo Rodrigo, de la organización ONG Igual en Bolivia. No sé si es una... Bueno, sí, es una pregunta. Bueno, comentarles también. Nosotros hemos litigado un caso de matrimonio, el primer caso de matrimonio de una pareja del mismo sexo en Bolivia durante 4 años. Esto es muy reciente, hemos ganado el caso. Sin embargo, como siempre, nos ponen muchos obstáculos para seguir atrasando y demorando realmente la consolidación de estos derechos. Entonces, mi consulta es si a través de la comisión, y bueno, también invitarles a todas las organizaciones de la coalición y las que nos acompañan, para tratar de generar alguna estrategia o alguna forma, alguna comunicación para el Servicio de Registro Cívico de Bolivia, para obligarlos a que cumplan con una sentencia constitucional, una resolución constitucional que debería ser de cumplimiento obligatorio y de cumplimiento inmediato, pero ya son 4 meses más o menos que se niegan a aplicar, ¿no? Y esto creo que consolida algo muy importante para la región. Seríamos un país más que se suma al reconocimiento del matrimonio igualitario para las parejas del mismo sexo. Y algo que también quería comentar, en Bolivia las personas trans, yo soy un hombre trans, las personas trans a partir de una sentencia constitucional se nos prohíbe el matrimonio, uniones libres, adopción, inclusive la participación política, de manera textual, ¿no? Entonces, creo que sería importante, ahora que también nos toca un gobierno de centro-derecha, es muy probable que inclusive retrocedamos más. Entonces, creo que, bueno, mi intención es que pedirles ayuda también para que nos ayuden a continuar este proceso y se termine de consolidar el matrimonio en nuestro país. Gracias. Otra pregunta por acá. Buenas tardes, saludos a todos. Mi nombre es Catherine. Yo quería preguntarle a la representante de Brasil y también a la acá de Panamá, y yo he comprendido de forma muy clara cuando dicen que en Panamá no se aceptan los derechos el tema de que la Asamblea no aceptan los derechos de las personas, nosotras con discapacidad y de la comunidad LGTB. Nosotros en Panamá no, yo tengo el matrimonio igualitario del mismo sexo, entonces yo he estado analizando todo esto de que nosotros aquí en Panamá, otros países como España y otros países también, panameños que viajan a otros países, perdón, y se casan. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa situación que no reconocen el matrimonio? Bien, muchas gracias. Vamos a empezar por las referencias y las preguntas que hizo Mateo, y le doy la palabra al relator, quizás para responder en primera instancia justamente en relación a los mecanismos que existen para la sociedad civil y pues ayuda a esto que ha mencionado. Sí, muchas gracias. Sí, miren, yo pienso que se me vienen 2 cosas. La primera, pues, es decirle que los mecanismos de la Comisión Interamericana están abiertos, que hay que usar más los temas de monitoreo. La Comisión se ha estado pronunciando siempre en los casos afortunados y también en los no tan afortunados, ¿no? Con respecto a Panamá, por ejemplo, también 2023.
hay que utilizar todos los temas de capacitación, hay que buscar a la comisión para que pueda extender esta función tan importante que tiene el mandato, no solamente contencioso, sino también de monitorear la situación de los derechos humanos e impulsar a los estados a que puedan abrir los canales legislativos, como decía el compañero de Bolivia, que es muy interesante que está eso ya en puerta, ojalá que puedan avanzar. Y luego la otra que yo les propondría es que podamos implementar de conjunto con los colectivos y las fundaciones una estrategia más contundente con respecto a la actuación de la Comisión Interamericana, ¿no? Y en la implementación quizá la tenemos en el horizonte, ya lo decía Iván, en la opinión consultiva 24. Fíjense, les pongo como analogía, en la comisión hemos estado tratando de llevar audiencias muy bien organizadas sobre operadores de justicia en las Américas. Y llevamos desde el periodo 189 de 2023 hasta el periodo 195, las sesiones, con temáticas de operadores de justicia, de lo que se necesita para entender qué requiere los jueces, las juezas, magistrados, fiscales, defensores, para situarse con perspectiva de derechos. Desde la manera en que se designan jueces y juezas, la manera en que los sistemas de justicia están haciendo paridad de género o diversidad en la incorporación de quien aplica. Entonces, yo pienso que tendríamos que tener mucha más claridad y oportunidad y contundencia en cómo estamos solicitando las audiencias de la Comisión Interamericana, incluso para temas regionales. En el periodo pasado ahí estuvo el director en el tema de la audiencia sobre estos procesos mal llamados terapias de conversión, y creo que fue muy útil para entender todavía los reductos que está habiendo de esta tortura, como se ha calificado. Pero yo creo que eso podríamos tener como una cosa muy concretita con la relatoría LGBT y las organizaciones, que empecemos a planear qué audiencias se pueden llevar desde el colectivo que puedan abrir, digamos, una mirada de la Comisión Interamericana y una mirada de respuesta a los estados. Puede ser como está el estatuto del matrimonio igualitario y la adopción igualitaria en nuestro contexto, etcétera. Pero yo creo que tenemos que ser más estratégicos en el tema del uso de los mecanismos de la Comisión. Gracias. Muchas gracias, Retraste, más bien por esa invitación. Y ahora a nuestras dos panelistas para que puedan responder la pregunta de la compañera. Bueno, la verdad es que el real problema yo lo veo en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en múltiples fallos que el acceso a la justicia no es solamente para los jueces. Ha dicho que cualquier funcionario público tiene que reconocer y que aplicar el acceso a la justicia. Entonces, el problema empieza porque cuando la persona va a otro país a contraer matrimonio, el matrimonio ese tiene que ser reconocido aquí en Panamá y tiene que ser inscrito en el registro civil, que ese es el problema que plantea la compañera. El registro civil, tengo que señalar que ya he tenido alguna conversación, pero no como defensora, sino en mi rol anterior de magistrada. ¿Por qué el registro civil, si ya tenemos la opinión consultiva 24 del 2017, no inscribe? Entonces, pareciera como que nadie quiere tomar la responsabilidad porque después no sabe qué es lo que le va a decir, por ejemplo, el superior, o qué es lo que va a decir la corte. Entonces, el registro civil lo que hace es que frente a un caso como el suyo, lo redirige a la Corte Suprema de Justicia. Yo no tengo una bola mágica para decirle qué es lo que tiene que hacer, porque si no fuera un problema y una cosa difícil, no estaríamos aquí.
Entonces yo me uno a lo que ha señalado la persona que me ha antecedido respondiendo a la pregunta, pero también tengo que señalar que no es el único caso que hemos tenido el del matrimonio igualitario. No sé si conocen, pero tenemos otros casos. Él acaba de señalar las terapias de conversión. Tuvimos un caso de una persona que quería cambiarse de sexo, pero como la ley nuestra dice que se tiene que someter a unos exámenes y que un médico le tiene que dar una autorización, interpusieron un amparo, que bueno, yo no sé si ustedes lo conocen o no, yo no me acuerdo quién fue, a lo mejor la persona está aquí. Ah, ¿usted fue? Bueno, no lo sé, pero lo cierto es que ni siquiera se admitió. Entonces ahí también yo salvé el voto y bueno, después cuando uno ya ha trabajado en la corte, uno llega a conocer cuáles son los caminos, ¿verdad? Que en un momento dado se escogen y el camino que se escogió en ese momento fue el de la no admisión, fundamentado en que no estaba explicado el concepto de la infracción. Entonces, bueno, yo en un momento dado, como para ayudar a la persona que en un momento puede ser que agota la vía y se va a la Comisión Interamericana, lo que hice fue que me puse a decir a dónde estaba el concepto de la infracción, en el salvamento de voto. Y bueno, si el licenciado lo conoce, bueno, no sé si eso se hace público o no entre ustedes, no lo sé, porque bueno, yo desde el lugar donde estaba, yo no me podía poner ni a ir en contra de mis colegas, ni a hacerme la propaganda yo. Pero no es el único caso, hemos tenido varios casos, y yo no estoy tan segura si en una situación como esa, tal vez lo que cabe es volver a interponerlo, pero explicando el concepto de la infracción. Porque claro, en un momento dado, desde la institución a la que yo pertenecía, se ve como mal que se interponga uno tras otro amparo, pero al final es la solución a un problema como ese para llegar a que haya un pronunciamiento. Porque de repente voy a explicarlo poniendo un ejemplo que no tiene nada que ver, pero de repente me dicen que bueno, es que te faltó un punto y coma. O de repente dicen no, esta palabra no va ahí, va en otro lado. Entonces, bueno, pero si yo cada vez que me pasa eso, vuelvo y lo presento, como ya ha ocurrido en otros casos, que yo no voy a mencionar los nombres porque no es el momento, pero lo cierto es que hay abogados que llegan a interponer 10, 12 amparos, hasta que llega un momento en que, claro, buscas y buscas y buscas, y ahí no hay por dónde, hay que admitirlo, ¿no? Entonces, tal vez una de las estrategias, me acabó el tiempo, pero tal vez una de las estrategias es, bueno, no cansarse, ¿verdad? Y agotar la vía para poder entonces llegar a la comisión y si no se resuelve allí, ir a la corte. Porque, bueno, pues me preocupa un poco que el licenciado habla de 15 años. Bueno, no entendí los 15 años para qué son, si son para el caso ese de él o no. Yo esperaba que esto no demorara 15 años porque ya tenemos la opinión consultiva, 24 del 17. Pero lo importante es, creo que, no retroceder y sobre todo no cansarse, buscar relevo generacional. Porque digo, gente como yo ya estoy de salida. Como mi esposo me dijo, ya después de esto estás clarita que no vas para ningún lado, ¿no? Y es verdad, tengo que estarlo clara porque la edad no me da. Pero siempre hay que buscar relevo generacional.
Yo por ahí hay algunos alumnos míos que saben cómo yo pienso y bueno, quería saludarlos, ¿verdad? Y bueno, le toca a ellos realmente, porque si estamos hablando de 15 años más, necesitamos relevo generacional. Gracias. Bom, eu acho super interessante a tua questão. Dá o tempo? Eu acho super interessante a tua questão sobre como os casamentos acontecem, sobretudo pessoas que são migrantes ou que vêm de outros países. Eu tenho ido a alguns países e sempre visito os consulados brasileiros quando posso. A gente tem uma rede diplomática no Brasil muito empenhada e muito disposta na defesa dos nossos direitos. E eu sei que, obviamente, a gente não pode obrigar um outro país a aceitar, mas eu sei de alguns consulados que tiveram êxito no sentido de algumas garantias. Então, o que eu posso fazer é me comprometer com a coalizão de identificar com a nossa rede diplomática onde esse diálogo, mesmo quando não reconhecem, garantir, sobretudo no caso de diplomatas, mas de brasileiros e brasileiras, que são casados e como eles se relacionam nos outros estados, para passar para vocês. Mas, repito, eu sei de consulados que conseguiram êxito em alguns países ao receber pessoas brasileiras que são casadas e que estão em outros países. Eu só queria finalizar, porque tu falaste sobre dados, e o nosso Instituto Geográfico não quantifica a população LGBTQ+, mas quantifica os casamentos. E, primeiro, desde a conquista até hoje, não há uma diminuição. Todo ano, o censo brasileiro, o IBGE, que é o nosso instituto censitário, ele quantifica um aumento. Então, todo ano tem mais casamento. O segundo elemento é que 65% aproximadamente são de mulheres lésbicas. Então, no Brasil, as lésbicas estão casando mais. Tá? Então, são dados importantes que eu queria socializar com vocês. Muchas gracias. Ha sido un honor tenerles en este panel y agradecemos también las propuestas para trabajar conjuntamente luego y los llamados que han hecho a quienes han atendido ahora el panel. Le voy a dar la palabra a nuestra compañera para el segundo panel. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos y quiero agradecer a la Fundación Iguales por invitarme para moderar este panel. Y bueno, también darle la bienvenida a las panelistas que nos platicarán sobre los retos del sistema en el hemisferio, respuestas a los desafíos globales en democracia. Iniciamos con Montserrat Solano, bueno, pero antes quiero comentar que estamos un poco reducidas de tiempo, por eso les voy a pedir que también acortar sus intervenciones a 5 minutos. Esta es una petición de los organizadores. Y bueno, comenzamos con Montserrat Solano. Sí, no te preocupes. ¿Cómo se complementa el sistema interamericano y el de Naciones Unidas para hacer frente a los desafíos actuales, a la democracia en la región, y cómo aprovechar mejor la sinergia entre ambos sistemas? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias y un muy cordial saludo a Fundación Iguales y a los organizadores de este encuentro. La verdad es que hemos tenido muchísima información y datos del primer panel para reflexionar y es difícil no darle seguimiento. Obviamente a esta conversación se queda una con muchas ideas en el tintero. Por supuesto voy a contestar la pregunta, pero creo que todos sabemos cuáles son los retos, ¿no? Tenemos una democracia que se erosiona, un espacio cívico que se está reduciendo, y cada vez vemos cómo se ataca, obviamente, al multilateralismo. El centro de ese ataque, obviamente, es la inclusión en el poder político, en el desarrollo social, y bien que mal, en la experiencia colectiva de la sociedad, de una manera diversa. Es decir,
cada vez pareciera que nos cuesta más lograr algo que es fundamental para la paz social, que es precisamente reconocer que hay múltiples maneras de experimentar la historia, el país, y que se quiere imponer una narrativa de lo que es aceptable y lo que no. Y ahí vemos donde hay un recrudecimiento de los ataques a los derechos de las mujeres, la población LGBTIQ+, personas afrodescendientes y pueblos indígenas. Y preparándome para este panel, empecé a hacer un poco de arqueología, me metí a leer un poco los informes de la Comisión Interamericana de 1973, 76, 78, y hay algo positivo en todo esto. Tenemos yo creo que ahí es importante reconocer, por supuesto, estamos en un momento muy difícil en la historia del continente y quizás del mundo en realidad, pero tenemos un sistema interamericano de derechos humanos resiliente, que nació siendo resiliente, que nació sabiéndose adaptar, denunciando dictaduras, estableciendo estándares sobre democracia representativa, tomando posiciones valientes frente a gobiernos dictatoriales, incluso muchísimo antes de la Carta Interamericana. Entonces ahí, digamos, algo que rescatar, y es que tenemos un sistema interamericano que ha logrado desarrollar una serie de principios que hacen que en este momento el ataque al propio sistema interamericano y al sistema de derechos humanos se enfrente a un cuerpo jurídico muchísimo más sólido que no hace el ataque imposible, pero sí definitivamente muchísimo más costoso, por lo menos desde el punto de vista político. Entonces, el primer tema es, no empezamos de cero, tenemos una experiencia acumulada importante y una experiencia acumulada del sistema interamericano. Tenemos, por supuesto, hemos visto los cuestionamientos a la jurisdicción de la Corte, del sistema interamericano, el tema del incumplimiento de sentencias, el financiamiento, que es algo que también afecta a Naciones Unidas. En este momento enfrentamos una de las crisis más difíciles, pero en esto el sistema interamericano no está solo. El sistema interamericano y el sistema universal de Naciones Unidas no pueden y no sobreviven si no tienen una sociedad civil importante en los estados que le pueda hacer eco a todo el trabajo que se hace desde el sistema interamericano o desde los órganos del sistema universal. Entonces, también el ataque que hay hacia la sociedad civil a través del financiamiento, a través de leyes que limitan su accionar, el ataque a la independencia judicial y también la desinformación, el desfinanciamiento de universidades, el desprestigio del pensamiento crítico hace que toda esa caja de resonancia que es fundamental para que el sistema interamericano tenga sentido y pueda hacerse realidad en la vida cotidiana de los estados sea muchísimo más complejo, ¿no? Ahora, me preguntaba sobre la complementariedad entre el sistema universal y el sistema interamericano. Un ejemplo concreto es precisamente la OCE 24. En aquel momento yo tuve la oportunidad de participar en la desde la Defensoría de los Habitantes en Costa Rica. Yo era defensora de los habitantes en el país cuando el gobierno de Costa Rica presentó la OCE 24, la solicitud de opinión consultiva, que muchos olvidan que esa opinión consultiva, la solicitud, la pregunta del Estado costarricense no hablaba de matrimonio igualitario. El Estado costarricense nunca le pidió a la Corte referirse al matrimonio igualitario, sino que le pidió al sistema, a la Corte Interamericana, referirse más bien a los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo. Y recuerdo que en aquel momento, entre varias organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría y también el amicus curiae del Alto Comisionado de Derechos Humanos fueron fundamentales para llevar a la Corte Interamericana una discusión distinta, ¿no? Digamos, en el caso que en aquel momento me competía, desde la Defensoría de los Habitantes, dijimos claramente a la Corte Interamericana: ustedes no pueden contestar la pregunta
como está hecha, porque la pregunta en sí misma es discriminatoria. Porque la vida en pareja no se puede limitar a lo patrimonial. ¿Importante? Sí, por supuesto. Pero la vida en pareja va muchísimo más allá de lo patrimonial. Y junto con, por supuesto, el amicus curiae del Alto Comisionado de Derechos Humanos, más intervenciones de estados y de sociedad civil, finalmente la Corte tuvo que fundamentar que la pregunta debía contestarse muchísimo más allá de lo que inicialmente había consultado el Estado costarricense. En cuanto a complementariedad también, bueno, existe una declaración conjunta de trabajo entre la Comisión Interamericana y el Alto Comisionado de Naciones Unidas desde el 2014, y eso se ha llevado a institucionalizar en múltiples pronunciamientos conjuntos, se hacen pronunciamientos conjuntos entre relatores y mecanismos tanto del sistema interamericano como del sistema universal. Por ejemplo, un comunicado conjunto que se emitió en el 2024 contra la criminalización de personas defensoras, incluidas los defensores de los derechos de las personas LGBTIQ+. Existen en ese sentido muchísimos ejemplos también en los que el sistema universal ha contribuido con, ya sea amicus curiae, interpretaciones, etcétera, al sistema interamericano. Y también en el caso del Alto Comisionado de Derechos Humanos, parte de nuestro trabajo de asistencia técnica también utiliza muchas veces la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos precisamente para reiterar los estándares que debe implementar un Estado en su país. ¿Cómo aprovechar mejor las sinergias? Bueno, yo creo que en esto la sociedad civil sabe muchísimo cómo hacerlo, argumentar en ambos sistemas a la vez, argumentar con ambos sistemas a la vez, no necesariamente para tener una gran lista de citas y de decisiones, etcétera, sino sobre todo para cerrar cualquier espacio de ambigüedad entre un sistema y el otro. Bajar la complementariedad, cooperación técnica concreta en el terreno, ya sea con las INDH, con los poderes judiciales, en las capacitaciones, etcétera. Y muchas veces tanto la comisión como la oficina del Alto Comisionado intentamos emitir pronunciamientos con una sola voz. Finalmente el mensaje es un mensaje compartido, es un mensaje de dignidad, igualdad de todos los seres humanos, tal como lo plantea la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y nada más para terminar, vuelvo un poco a la idea original. ¿Es de dónde venimos? Venimos con un sistema interamericano fuerte, que ha sabido interpretar la Convención Americana y adaptarla a los tiempos, tal como lo decía el comisionado, traer los instrumentos desde 1948, en el caso de la Declaración Americana, de los 60s, de los 70s, al 2026. Y yo creo que es importante ese mensaje que nos dan los pueblos indígenas muchas veces a nosotros en América Latina, y es aprovechar esa sabiduría ancestral que tenemos en la región, ese conocimiento, esa historia que tenemos, y también reiterar algo que decía Lord Collins, y es el tema de la solidaridad. Los indígenas, por lo menos los indígenas bribris, y creo que también algunos indígenas del norte de Panamá, reconocen la solidaridad como un derecho. Es hermosísimo la idea. La solidaridad es el derecho a recibir ayuda de todo el mundo, ¿no? Cuando estoy en problemas, a recibir la solidaridad de quienes están a mi alrededor. Y yo creo que esa solidaridad entre el sistema interamericano, entre el sistema universal, la sociedad civil y, por supuesto, entre las personas, nos va a permitir precisamente salir de este embrollo en el que a veces sentimos que estamos, pero yo creo que tenemos la fuerza y la herencia, sobre todo, para poder salir de él. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat Solano, por esta valiosa aportación y responder estos cuestionamientos. Y bueno, continuamos con Mirta Morangas.
Sí, tengo un micrófono. Hola. Desde su experiencia en incidencia regional, ¿qué cambios concretos necesita hoy el sistema interamericano para que la incidencia regional ante la OEA tenga un impacto real en la protección de derechos y en las respuestas a los desafíos democráticos del hemisferio? Gracias. Yo, un poco inspirada en Iván, voy a salir un poco de protocolo porque me gustaría recordar que este año se cumplen 20 años de la existencia de la coalición LGTBI de incidencia ante las Américas. Les pido un aplauso para todos y todas. Muchas de esas personas están en esta sala. Y no exagero al decir que esta coalición ha estado en la primera línea de todos y absolutamente cada uno de los avances en el espacio de incidencia de la OEA. La primera resolución que abordaba el tema de la violencia LGTBI fue en el año 2008. La primera participación de esta coalición fue en Panamá, justamente. Y fue la coalición que consiguió por primera vez que la OEA reconozca el nombre social de las personas trans en la credencial, cuando muchísimos países no tenían leyes de identidad de género. Entonces me parece que no es menor, son 20 años, esta es una de las coaliciones más antiguas que existían antes de que exista el sistema de coaliciones dentro de la OEA, y no es poco sostener un espacio de activismo plural, con la participación también del grupo más grande de activistas del Caribe. Entonces, aunque me queden 4 minutos y medio, me gustaría que esto quede sobre la mesa. Creo que no lo estamos celebrando todo lo que podríamos, porque es compleja la situación, pero bueno, quería agradecerles ese aplauso también y sobre todo a todas y cada una de las personas que han construido esta coalición a lo largo de 20 años. Algunas están hace 20 años todavía, otras no, otras han pasado, hay gente que se está uniendo y hay un recambio que también es muy bonito de ver. Creo que, bueno, Montserrat dijo algunas de las cosas que yo quería decir, así que creo que voy a tratar de terminar en 5 minutos hablando un poco de la crisis de legitimidad del multilateralismo en general. Yo les traje unos datitos porque siempre dato es muy genial tener. Porque ¿qué necesita un sistema para sobrevivir? En parte, financiamiento. Entonces yo les traje un poco cómo está el tema de los aportes de los estados a la OEA, al fondo regular. Es un informe que es como ahora de esta asamblea. Y les quiero contar cuáles son los países que están al día. Y a mí me llamaron mucho la atención. Yo soy de Paraguay. Me pareció rarísimo que Paraguay esté al día, pero está al día. Y les quiero contar cuáles son los otros países que están al día con ese fondo. Son Antigua, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. Ahora bien, ¿qué también nos dice este informe? Nos dice que el 49,9% del total de fondos regulares de la OEA viene de Estados Unidos. ¿Y qué cantidad de dinero es ese 49% del fondo regular? Son $46.959.600. O sea, estamos hablando de mucho dinero. ¿Cuáles son los otros 3 países con mayores aportes al fondo regular de la OEA? Son Canadá con el 13,5%, Brasil con el 12% y México con el 9%. Y esto no es menor en un contexto de crisis, donde la crisis también significa un desfinanciamiento. Y es un desfinanciamiento que está acompañado de un discurso de socavamiento de la legitimidad del sistema. Entonces quiero dejarles esta información, creo que es importante que monitoreemos este tipo de cosas también en el marco de la Asamblea. Y bueno, me preguntaron cambios concretos. Ese creo que es un cambio concreto. Creo que nuestros estados del resto de Latinoamérica tienen que hacerse cargo de sus aportes al fondo regular. No puede ser que este sea un organismo absolutamente dependiente de los Estados Unidos, porque sabemos lo que está pasando. Entonces creo que tenemos que hacer incidencia para que nuestros estados se pongan al día con el fondo regular, porque es muy lindo hacer discursos, pero después al final del día el sistema se desfinancia porque los países no pagan lo que les corresponde. Eso creo que es un cambio muy concreto. La otra cosa, y esto lastimosamente va a ser como la lista de los deseos de mi cumpleaños, porque es muy complejo. Creo que tenemos que ver una revalorización del sistema internacional y del derecho internacional, y ahí hay muchas cosas que tienen que hacer diferentes actores. En primer lugar, los estados tienen que tener un cambio de actitud, no solamente dejar estos discursos de deslegitimación del sistema, sino colaborar más activamente, pagar sus cuotas también. Ahí tal vez puede ser importante hacer un llamado a los
observadores de la OEA que tengan un rol también en este acompañamiento al sistema. Vemos que hay varios países que de hecho lo están haciendo en su rol de observador, pero creo que eso es importante que siga estando presente en este sistema. A nivel nacional también los estados están en varios países atacando a defensores y defensoras de derechos humanos y a su trabajo. Hay varias leyes llamadas anti-ONG o con diferentes nombres en varios países, como en Paraguay, en Perú, en El Salvador, que lo que intentan es eliminar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, y estas iniciativas se están expandiendo a otros países. Entonces, para que un sistema internacional pueda sobrevivir, primero tiene que haber defensores y defensoras de derechos humanos y tiene que haber estados que colaboren con el sistema internacional. Y en ese sentido también en este espacio de la OEA tenemos que seguir vigilando la participación de la sociedad civil. Este año hemos visto retos muy concretos a la posibilidad de las organizaciones de participar en este espacio de la Asamblea y también al trabajo de diversas coaliciones en este espacio. Hay que vigilar eso, hay que promover, hay que sostener, y eso lo tenemos que hacer ciertamente las organizaciones de la sociedad civil, pero principalmente los estados, ¿verdad? Y ahí necesitamos reglas claras de participación, diálogo permanente y constructivo entre la OEA, los estados y la sociedad civil, y no solamente intentos de socavar esa participación. Hay un cambio, este año hemos visto un cambio de las reglas de la participación, hemos visto cambios en los formatos dentro de la asamblea, y bueno, eso tenemos que seguir vigilando y que se llegue a un mecanismo que permita realmente la participación y que esa participación sea sustantiva. Y también tenemos el desafío de trabajar en la modificación de las directrices de la sociedad civil. Y yo termino, porque ya son 5 minutos, diciendo que la coalición LGTBI es un ejemplo, no es el único. La coalición de personas afrodescendientes también en las Américas ha logrado también una convención interamericana en su momento que se aprobó en el año 2013 y que está abierto para la firma y la ratificación. Creo que es importante ser muy conscientes de que todo lo que se avanza en espacios de incidencia internacional tienen mucho y todo que ver con la participación de la sociedad civil. A veces este es un trabajo que es extenso, agotador, a veces muy poco comprensible, incluso para los países, para los organismos de cooperación, pero creo que es indispensable. Si hacemos un rastreo de toda la historia de avances, ningún avance se ha construido sin la participación de la sociedad civil. Así que a mis compañeros y compañeras de la sociedad civil les animo a que sigamos participando, a que no dejemos que nos cierren las puertas, y también a los estados a tener una apertura, porque sin sociedad civil no hay democracia. Gracias. Bueno, gracias a usted. Gracias por su valiosa aportación. Y bueno, Isabelia Ruiz, recientemente Promsex publicó un informe sobre violencia LGBTIQ+, en el Perú con un enfoque regional, incluyendo el retroceso de derechos en nuestras democracias y el papel del sistema interamericano. Desde el análisis del informe, ¿cuál se articula hoy la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y la protección de derechos en mecanismos regionales como el sistema interamericano, además en el trabajo nacional y regional? Es una preguntota. Muchas gracias por la pregunta. Sí, nosotros, primero Promsex es una organización que ya cumplió 20 años de trabajo en Perú, pero que viene haciendo incidencia internacional para lograr cambiar estándares en Perú, de hecho sea de paso, y como jurisprudencia vinculante para los otros países. Yo creo que con lo que debería de comenzar, y que ya nos adelantaban un poco, es ese debilitamiento del Estado de Derecho y esos mecanismos de regresión. Este informe consultó a 13 representantes de 11 organizaciones de 11 países de Latinoamérica. Y yo creo que eso tiene un valor porque el sentido del informe lo que muestra son esas formas de erosión del Estado que los propios activistas han estado identificando, y al mismo tiempo aquellas cuestiones que creen que deberían de darse para garantizar la no regresión o la eliminación de los derechos que hemos ganado a lo largo de todos estos años. Entonces, y lo primero que hay que decir es que este informe muestra
que ese debilitamiento tiene 3 ejes importantes. Uno tiene que ver con la captura institucional, que creo que por ahí ya se mencionaba, pero como un ejemplo es que creemos que es hasta sofisticado, es una cuestión que no se dio aislada en un país, sino que se dio efectivamente en un momento donde los países estaban conversando y particularmente los grupos antiderechos eran quienes los estaban motivando, porque en Argentina, por ejemplo, se eliminó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, se disolvió el INADI, en Ecuador también se suprimió el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. En el Perú se dio el proyecto de ley 07427 que buscaba derogar la figura oficial para la igualdad de entidades públicas y la capacitación obligatoria en género para los funcionarios. Pero no solamente eso, también se buscó la eliminación del Ministerio de la Mujer, por suerte no se logró en ese momento, y así también podemos identificar otro tipo de normas, que yo diría que Perú es uno de los países que se encuentra en una situación más crítica, y por lo menos lo identificamos a partir del informe, porque atacaron directamente los derechos de las personas LGBTQI+, y lo hicieron desde diferentes frentes, y creo que eso es lo que se ha venido reproduciendo y se va a buscar reproducir en otros países. Porque, por ejemplo, en Perú creíamos que ya teníamos estándares mínimos que ya no se tenían que discutir, porque ya estaban resueltos, como por ejemplo hablar de lenguaje inclusivo desde la política pública. Hoy ya no contamos con lenguaje inclusivo. En su momento se aprobó un decreto legislativo que colocaba otra vez a las mujeres trans como personas enfermas mentales. Por suerte el Tribunal Constitucional ya dijo que no. O sea, por lo menos eso logramos ganar, y creo que eso más adelante vamos a poder evidenciar que el litigio estratégico es una de esas formas también que ya mencionábamos para no solo avanzar, sino también defendernos de este ataque de estos grupos, ¿no? Y luego otro de los ejes es la criminalización del activismo y restricción del espacio cívico, que también ya lo adelantabas. Este informe que nosotros elaboramos mostraba que era un mecanismo de hostigamiento a las personas defensoras, pero además acá lo interesante es que ya no iban solo contra las defensoras, sino que empezaron a ir contra las organizaciones. Y eso pues evidentemente tiene grandes impactos en el trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil. Particularmente en el Perú no solamente se subieron, digamos, una excesiva supervisión sobre el trabajo que hacen las organizaciones que reciben cooperación internacional, y que es realmente de donde nosotros tenemos ese presupuesto y esa posibilidad de poder hacer el trabajo de activismo, sino que además dieron un paso adelante y dijeron que tampoco las organizaciones que hacíamos litigio estratégico lo podíamos hacer. Negaron el hecho de poder tener cualquier acción contra el Estado. Esto es muy amplio porque incluía procesos administrativos, procesos nacionales y procesos internacionales. Y esto es una alerta que también en este momento dejamos porque no sabemos efectivamente cómo esto vaya a ser un mal ejemplo para la región. Esto no significa que las organizaciones no hemos respondido y no nos hemos movilizado, nos hemos amparado, pero es difícil ejercer este tipo de derechos en estados donde efectivamente están tomados por estos grupos ultraconservadora, antiderechos, no sé ya qué nombre ponerlo, creo que hay que cambiarle, hay que inventarnos algo nuevo, porque creo que algunas veces se queda pequeño. Nosotros tuvimos otras etapas donde nos enfrentamos a situaciones como esta, pero justo sentimos que ya nada de lo que se había construido se puede sostener, porque no hay condiciones habilitantes que debería de darte un Estado democrático. Entonces también pone en duda en qué tipo de democracia nos encontramos. ¿Cómo podemos actuar? ¿Cuáles son esas reglas del juego en las que realmente te puedes mover? Ya no las tenés, no son seguras, ¿no? Entonces eso es una gran reflexión que encontrábamos en el informe. Y lo otro era pues evidentemente la erosión del sistema interamericano desde adentro. Nosotros hemos hecho como organización el seguimiento y también a las organizaciones que fueron en ese momento consultadas, y todas coincidían en que este era el de los 3 mecanismos para erosionar la democracia, el más sofisticado. Si antes dije sofisticado, esto es un nivel más todavía, ¿no? Porque empezaron a postular a candidatos de la CIDH y de la Corte contrarios abiertamente
y yo no voy a decir a los derechos humanos, a un principio en particular que ya mencionaba el relator Caballero, al principio de progresividad. Y entonces, otra vez, esa es la pregunta, ¿cómo podemos realmente garantizar que vamos a poder seguir hablando de avances cuando pareciera que en realidad estamos todo el tiempo defendiéndonos? ¿Cuándo? O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo vamos a poder nosotros, nosotres, decir que podemos ir a un paso más cuando en realidad el ataque viene del propio Estado y algunas veces, aunque no nos guste, del propio sistema interamericano? Sin dejar de reconocer que el sistema para nosotros es de suma importancia, y ya voy a ir hasta a ese otro eje, ¿no? El sistema interamericano como un eje que articula y que finalmente también hace parte de lo que aún nos sostiene, ¿no? Que nos permite, cuando en el Estado no nos garantizan esta democracia habilitante, este espacio habilitado para poder ejercer derechos como la libertad de asociación, la libertad de participación. Bueno, todavía tenemos este espacio. Para Perú más difícil, porque lo que nos dicen es que no podemos litigar en ninguna de estas áreas. La CIDH en su momento señaló que quienes llevábamos casos no deberían, las organizaciones que llevaban casos en Perú, no deberían de ser perseguidas y no deberíamos de tener ningún impacto por hacerlo. Pero eso es, y creo que todos sabemos, eso es un pronunciamiento que es muy importante, que tiene mucho peso, pero que en la realidad de las organizaciones en el país no significa que no nos vayan a poner una multa, que vaya a generar el cierre de nuestras organizaciones y que cuando nosotros logremos obtener justicia sea 10, 15 años después. Entonces, creo que esa es una realidad a la que nos enfrentamos y eso implica que las organizaciones nos movemos con miedo de defendernos, con miedo de exigir y con miedo de visibilizarnos muchas veces. Entonces, ahí nosotros creemos que este sistema, de todas formas, es el sistema que articula, que sostiene el trabajo que venimos haciendo, y nosotros ponemos como ejemplo, en el caso de Pronsex, no quiero mencionar los otros casos que ya mencionaron, pero el caso de Azul Rojas Marín y otras versus Perú, que finalmente lo que estableció fue que la ausencia de políticas diferenciadas podría constituir una discriminación estructural y que la debida diligencia debería de exigir prevención, debería atenderse y reparar las violencias reconociendo la diversidad sexual y la identidad de género, por ejemplo. Y por otro lado, en el plano de las Naciones Unidas, estos principios de Yogyakarta, que algunos estados critican mucho, que el propio sistema recoge, creemos que de todas maneras hay como esta alimentación que ustedes decían y que también nos permite a nosotros hacer un nivel de exigencia y poder ver que se alimentan, pero también utilizar ambos sistemas. Cuando no puedo hacerlo acá, tengo que ir al otro lado y seguramente eso va a depender de las condiciones de cada uno de los países. Y por otro lado, tratando de ir a la pregunta, ¿cómo se articula el trabajo nacional y regional con la sociedad civil en atención? También identificamos 3 grandes ejes, ya antes mencionados, no quiero entrar tanto en profundidad, pero efectivamente el litigio estratégico nacional que busca tener estos efectos dentro del país y fuera a nivel regional, esta articulación transnacional de monitoreo y incidencia, que ya lo mencionaban antes, que creo que es definitivamente fundamental para poder seguir resistiendo, porque una de las cosas es que cuando dentro de los países estamos limitados para poder exigir derechos o para poder avanzar, quienes nos apoyan y quienes nos sostienen son estas otras organizaciones que están en la región, como Sinergia, o las alianzas que podamos generar a partir de la red de litigantes y otros espacios que nos permiten generar esa articulación y la producción de datos que efectivamente permiten anclar la exigibilidad de derechos. Ya no me voy a quedar mucho más ahí, pero es lo que ha permitido desde la propia CIDH, es lo que ha permitido a la propia CIDH y la propia Corte tener insumos de la situación de los países y poder pronunciarse. Y yo creo que eso es fundamental. Hay una necesidad mutua, ya se esbozaba, ya se decía antes, pero es que el sistema interamericano no existe sin la sociedad civil y tampoco la sociedad civil, creo yo, podría no verlo y no tenerlo tan claro porque el papel que nosotros jugamos termina siendo fundamental. Y para cerrar, yo quisiera decir un poco como algunas recomendaciones de qué hace falta para que esa articulación sea efectiva.
Esto no es una cuestión mía, sino que salió a partir del informe y es muy probable que muchos de los que están acá lo dijeron antes. Entonces, lo primero que dijimos fue que era necesario que se incorporara el principio de no regresividad como una obligación jurídica exigible. Esto va a significar incluir cláusulas explícitas de no regresividad en leyes, políticas y presupuestos con control de convencionalidad previo a su aprobación. Esto en sencillo es, necesitamos tener una garantía, un candado, ¿no? Que no nos que permita más bien que nuestra preocupación no sea no retroceder, ¿no? Porque si no, lo que suele suceder en los países es que cada vez que tenemos un cambio de gobierno y si este no es de la misma línea, viene y borra todo lo que nosotros hemos construido en procesos de 20, 30 años, que además no son de poca data. ¿Cómo logramos hacer esto? Y por supuesto que pensamos que el sistema interamericano es un lugar donde tenemos que ir en esa línea desde el propio sistema, ¿no? En segundo lugar, garantizar el espacio cívico como una condición del Estado de Derecho democrático. Las leyes de control de las organizaciones que han sido aprobadas en el Paraguay, El Salvador y Perú demuestran que la restricción del activismo es una estrategia deliberada. Este informe además propone crear un mecanismo regional de alerta temprana sobre retroceso articulado con redes de la sociedad civil, con reportes públicos, periódicos y respuesta coordinada desde el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Un poco esto que Iván decía, nosotros le informamos a la relatoría, pero quizás necesitamos armar algo mucho más grande en redes para poder informar y decir esto está pasando en estos países o está pasando en este, pero esto puede efectivamente como una bola de nieve llegar a los otros países. En tercer lugar, necesitamos asumir la interseccionalidad como un principio vinculante de la política pública, porque efectivamente ya hablamos del enfoque de género, logramos que se diera, pero cada experiencia de vida nos atraviesa de diferente manera cuando somos personas LGBTQI+, y yo siempre digo, nosotros las personas LGBTIQ+, no es que estamos en Marte, somos humanos, somos hijos, somos sobrinos, somos nietos, somos hermanos, somos papás, somos mamás. Es decir, somos parte de la sociedad. Y al ser parte de la sociedad, entonces no solamente soy lesbiana, soy una mujer centroamericana que tiene una expresión de género disidente, ¿no? Que no ha tenido los privilegios de pronto estudiar hasta en la universidad. Entonces, esas condiciones a nosotros efectivamente nos colocan en una situación mucho más adversa para poder acceder a servicios y a ejercer nuestros derechos. Y por último, creemos que es necesario defender activamente la integridad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la articulación regional. Y creemos que eso es parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros como sociedad civil, ¿no? De alguna forma tenemos que lograr que este espacio siga siendo un lugar imparcial, legítimo, objetivo, que tenga ese nivel de reconocimiento y importancia que ha tenido históricamente, porque creo que una de las cuestiones es que estos propios perfiles que hablábamos, que han postulado para estar adentro y que algunos han estado y han salido, se han encargado justamente de, por un lado, tratar de retroceder en estándares, pero también de hablar muy mal del propio sistema interamericano. Y es un relato que han asumido algunos estados. Entonces, creo que acá tenemos un trabajo particular, tanto los estados como nosotros, la sociedad civil, de no permitir avanzar en ese relato, ¿no? Y empezar a trabajar más bien para darle ese nivel de importancia. Y con eso voy a terminar, creo que me he ido de más de los 5 minutos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, me comentan que estamos ya justos de tiempo. En esta ocasión no va a haber sesión de preguntas y respuestas. No me queda más que agradecer a nuestras panelistas por sus excelentes aportaciones y a todos ustedes muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes.